Estamos en nuestra serie Dios y el dinero, nuestras finanzas a la luz de las Escrituras. Este vendría siendo el cuarto tema, si no me equivoco. Hemos hablado de la idolatría, ¿no es cierto? Y de la identidad y dinero, en dos temas. Y el viernes pasado, que fue presencial, estuvimos con un resumen de los temas que ya se trataron anteriormente. Y hoy día vamos a tener, como les decía, nuestro cuarto tema, un mayordomo fiel. Así lo he denominado, un mayordomo fiel. Entonces, lo primero que quiero que vean es esto. ¿Qué ven ahí? No me digan un nombre, no, un mayordomo, ¿no es cierto? Uno ve esa foto y dice, oh, ese es un mayordomo. Bueno, voy a definir lo que es un mayordomo para empezar desde lo más básico a lo que el Señor hoy día nos va a animar con su palabra. Un mayordomo es un sirviente principal de una casa, eso dice la Real Academia de la Lengua Española. Es el encargado de la organización del servicio y de la administración de los gastos de una casa, eso dice la RAE. Después les voy a comentar también que busqué lo que significa la palabra mayordomo en un diccionario bíblico, y la palabra mayordomo en un diccionario bíblico es un administrador. Eso es un administrador. Después fui y busqué lo que significa la palabra mayordomía. Y aquí tengo una imagen que nos dice la mayordomía. Y la mayordomía, chiquillos, para si lo quieren anotar por ahí, es una responsabilidad que es delegada a una persona, ¿no es cierto? Es una responsabilidad que le es delegada y que le corresponde a otra persona. Esta persona a la que se le delega esta responsabilidad debe tener un sabio manejo de lo que le pertenece a la persona que se lo delegó. En ese contexto, cada uno de nosotros como cristianos tiene la mayordomía, por ejemplo, de usar bien sus dones espirituales que el Señor le ha dado, como también el tiempo y en este caso el dinero, que es la temática que nosotros estamos tratando. ¿Para qué? Para el ministerio cristiano. Entonces, eso es la mayordomía, una responsabilidad que nos han delegado, ¿ya? Y que tenemos que manejar muy sabiamente. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en relación al mayordomo y a la mayordomía. ¿Qué nos dice la Biblia? Y vamos a ir a Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Unos versículos que son muy conocidos por cada uno de nosotros. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este versículo ya lo habíamos visto también en unos temas anteriores, pero aquí lo que quiero rescatar es lo que nos dice la Biblia en relación a la mayordomía y a la responsabilidad que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Aquí dice claramente que el Señor dio la orden o el mandato, ¿no es cierto?, a la humanidad para que señoree sobre todo, sobre toda la creación, ¿ya? Dios creó todo con un fin y entonces le pidió al ser humano que administrara todo esto. Por lo tanto, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la responsabilidad de administrar sabiamente, como habíamos definido anteriormente, todo lo que Dios pone en nuestras manos. ¿Para qué? Para darle la gloria a Él. De la forma que vamos a administrar, va a ser la forma si vamos a glorificar a Dios o no vamos a glorificar a Dios. Y eso fue lo que así el Señor nos creó, maravillosamente, y estábamos dispuestos para eso. ¿Hasta qué? Hasta que entró el pecado. Y una vez que entró el pecado, ¿qué pasó? Obviamente, ¿no es cierto?, viene esta separación de Dios por el pecado, ¿no es cierto? Y todo lo que Dios nos había pedido que nosotros administráramos, entró el pecado e hizo que esta administración, que debió haber sido absolutamente maravillosa, porque teníamos en nuestras manos todo lo que a Dios le pertenecía, ¿no es cierto?, como lo dice la Ale por ahí, de repente cuando la hemos visto presencialmente, se arruinó, ¿no es cierto? Entró el pecado y se arruinó absolutamente esta forma de administrar
que el Señor nos había pedido frente a las cosas que Él nos había dado, ¿ya? Así que así como el pecado nos separa de Dios, arruinó también la forma en que nosotros tenemos que administrar lo que Dios nos da. Ahora, podemos preguntarnos algunas cosas al respecto. Si esto pasó, ¿quiere decir que Dios ya no tiene dominio sobre la creación a causa del pecado? Porque entró el pecado. No es así. Les contesto al tiro que no. Dios, por supuesto que sigue teniendo dominio de todo. Y como Dios sigue teniendo dominio de todo, nosotros seguimos siendo los administradores. Seguimos siendo los administradores, ¿ya? El problema es que el pecado hace que no seamos buenos administradores y que vayamos metiendo la pata bastante seguido, diría yo. No sé ustedes, pero a mí me pasa, como que uno mete bastante seguida la patita al ser administradores de lo que Dios nos ha entregado en sus manos, ¿ya? Ahora, como está el pecado, ¿significa que nosotros podemos hacer lo que queramos? No, no podemos hacer lo que queramos. Tenemos que, de igual forma, ser unos buenos mayordomos, unos mayordomos fieles y administrar adecuadamente lo que el Señor nos ha dado. Y ahí estamos en la pelea, y ahí estamos en el combate diariamente. ¿Por qué? Porque estamos luchando día a día con el pecado y con esta manera de administrar, donde muchas veces nos miramos a nosotros mismos y no miramos a Dios, que nos ha entregado las cosas para que podamos administrarlas de la mejor manera. ¿Ya? Cuando nosotros administramos bien, reconocemos que hay un Dios al que le pertenece absolutamente todo, porque vamos a hacer bien con las cosas que Dios nos da. Pero si nosotros no administramos bien lo que Dios ha puesto en nuestras manos, lo que nosotros estamos haciendo es no honrar a Dios. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado con las decisiones que vamos tomando. Hoy día vamos a compartir, espérenme que ya se me secó la... Tengo que administrar el agua que estoy tomando, ¿ya? Ya. Hoy día nosotros vamos a tener una predicación que es temática, ¿ya? Y para esta predicación temática, para esta exposición temática, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la vida de José. Yo no sé si todos conocen la vida de José, si no, les invito a que vayan y tomen su Biblia, ahí de Génesis más o menos 37 en adelante aparece, pero yo les voy a hacer una pequeña reseña de la vida de José que nos va a ayudar en esta predicación temática a poder ver lo que el Señor hoy quiere enseñarnos sobre las características de un mayordomo fiel, a través de la historia de José. Resumido, José, uno de los hijos de Jacob, el número 11, ya, era amado por su padre y era no querido por sus hermanos. José amaba mucho a Dios y sus hermanos no lo querían a él porque él era el preferido de su padre. Entonces ellos se enojaron con José, así súper resumidamente, se enojaron con José, lo pusieron en una cisterna, después lo sacaron de la cisterna, lo vendieron, después de que fue vendido, lo compró Potifar, ¿no es cierto? Y fue el mayordomo de Potifar. Luego fue enviado a la cárcel y después de la cárcel estuvo con Faraón y fue puesto en un lugar magnífico a manos de Faraón. Todo eso bajo un plan perfecto que Dios tenía para José. Y lo hizo mayordomo. Por eso vamos a tomar la historia de José hoy día para poder estar conversando de él. Y una de las cosas que vamos a ver es que podemos extraer muchas cosas, pero una de las cosas que vamos a ver es cómo un mayordomo fiel reconoce que todo proviene de Dios, como un mayordomo fiel, en este caso José, se contenta con lo que Dios le ha dado, y cómo un mayordomo fiel como José glorifica a Dios con sus decisiones. Y eso obviamente llevándolo también a nuestra propia vida. Vamos a continuar entonces. Primero, un mayordomo fiel reconoce que todo proviene de Dios. Vamos a leer, yo les voy a leer, ahí está Génesis capítulo 39, versículos de 3 al 6, que fue lo que leyó la Alecita recién. Dice así:
Y vio su amo que Jehová estaba con él, aquí estamos hablando de José, ¿ya? Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo, Potifar. Potifar hizo mayordomo de su casa a José y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en las manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. ¿Qué podemos ver acá? José, después de haber pasado por algunas cosas, como por ejemplo que sus hermanos, ¿no es cierto?, lo molestaran, no lo quisieran, lo pusieran en la cisterna y lo vendieran, José ganó la confianza de este amo, que era Potifar, ¿ya? Y fue puesto a cargo de todo lo que Potifar tenía, poseía. Sin embargo, es importante tener presente que esto no fue obviamente por mérito propio de José, sino más bien porque Dios estaba con José y tenía un plan para José, porque seguramente, no me cabe la menor duda, que Jesús sabía quién era su Dios y confiaba, y a pesar de todo lo que había pasado, no perdía su confianza en Dios, y Dios estaba con él en todo momento. Recordemos, como recién dije, que antes de llegar a este punto, José había sido puesto en una cisterna, luego había sido vendido por sus hermanos, había sido despojado del lado de su padre y había sido maltratado por sus hermanos. Dios, como vimos al inicio, cuando recién empecé el tema, ¿no es cierto?, a nosotros nos hace mayordomos desde el inicio, desde la creación, ¿no es cierto? Y todo lo puso bajo nuestros pies, así como Potifar hizo mayordomo a José, ¿ya? Para que seamos fieles administradores. Lamentablemente, como también dije al inicio, el pecado entró y distorsionó absolutamente esta mayordomía y esta administración que Dios nos ha pedido. Y olvidamos, lamentablemente, que todo proviene de Dios y que todo le pertenece a Dios. Por eso es importante que un mayordomo fiel vuelva a reconocer que todo, absolutamente todo, le pertenece y proviene de Dios, ¿ya? Ahora, José tenía súper claro que todo lo que él estaba eh, administrando no era de él, sino que era de su amo. Lo tenía claro porque más adelante ustedes después pueden ver, por ejemplo, que resguardó absolutamente todo, e incluso en un minuto, cuando la esposa de Potifar quiso estar y acostarse con él, por ejemplo, él dijo, no, porque yo tengo claro, estoy parafraseando, ¿no es cierto?, porque yo tengo claro lo que mi amo me ha dado para cuidar, lo que puedo o no puedo tocar en este caso. Entonces él tenía absolutamente claro qué era su rol de mayordomo. Ahora, muchas veces nosotros, chiquillos, nos creemos dueños de lo que tenemos. Muchas veces. O no, no sé, pues ahí les pregunto, ahí se las dejo boteando. Muchas veces nosotros nos creemos dueños de lo que tenemos. A veces decimos que no, pero si nos llega a pasar algo con alguna cosa que tenemos, o sea, ahí morimos inmediatamente. Y olvidamos que el verdadero dueño de todo es Dios. Nosotros solo somos mayordomos, somos administradores de los recursos que Dios nos ha entregado. El sueldo que tenemos, los bienes que podemos tener, sean muchos o sean pocos, los recursos que tenemos, todo es absolutamente de Dios y nada es nuestro. Yo sé que es difícil asumir esto. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una humanidad que está caída. Incluso los que somos hijos de Dios luchamos absolutamente con esto a diario. Y nos cuesta mucho entender que nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece. Nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Yo no sé si ustedes han escuchado, o a lo mejor han dicho, o a lo mejor han pensado estas expresiones que les voy a decir ahora. Me he sacado la mugre para tener lo que tengo. O
vale la pena sacrificarme unos años para cumplir los sueños que tengo. O todo lo que he logrado ha sido con el sudor de mi frente. Son cosas que muchas veces decimos al conversar o que hemos escuchado y se escuchan habitualmente. Estas expresiones hablan de que uno es el que hace todo para obtener lo que tiene. Pero en realidad nosotros, es cierto, trabajamos, generamos recursos, pero esa posibilidad de trabajar y de generar recursos también viene de Dios, también le pertenece a Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener claridad de que todo lo que podamos tener, todo lo que podamos obtener, el Señor lo provee para nosotros. Ahora es importante también que la palabra lo respalda absolutamente. Y voy a compartir con ustedes solo 3 versículos que nos indican, 3 de muchísimos versículos que nos indican que todo le pertenece a Dios. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ageo 2:8 dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Deuteronomio 10:14: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Técnicamente no tenemos nada. Podemos tener un título, podemos tener a lo mejor un terrenito, podemos tener la cuenta RUT o la cuenta de ahorro o la cuenta corriente, pero al final la verdad es que nada de eso nos pertenece, porque todo le pertenece a nuestro Señor. Nosotros simplemente, o magníficamente, o como queramos verlo, somos sus mayordomos. Y un mayordomo administra lo que es de su Señor, cuida lo que su Señor le entrega. Entonces, lo primerito que debemos tener presente nosotros como mayordomos es que todo proviene y le pertenece a Dios. Si queremos ser mayordomos fieles, tenemos que primero que todo tener claridad en eso. Todo proviene y todo le pertenece a Dios. ¿Ya? Dios puso en nuestras manos todo para administrarlo y de esa forma glorificarle. Cuando nosotros creemos que lo que tenemos es nuestro y es por nuestro sudor y por lo que nosotros hemos logrado, no glorificamos a Dios. Y eso es importante también tenerlo claro. Yo sé que yo podría preguntar, ¿en tu corazón y en mi corazón está el deseo de glorificar a Dios? Y nosotros podemos decir, sí, está el deseo de glorificar a Dios, ¿verdad? Bueno, una de las formas entonces de glorificar a Dios es siendo un mayordomo fiel, que reconoce que nada, absolutamente nada, nos pertenece. E incluso es tan así que ni nosotros mismos obviamente nos pertenecemos. Nosotros le pertenecemos al Señor. Ahí en 1 Corintios 6:20, si lo quiere alguien buscar, 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecemos a Dios por creación y le pertenecemos a Dios doblemente, porque también le pertenecemos por redención. Dios nos creó, es nuestro dueño, nos redimió, nos compró por sangre. Nosotros no somos nuestros propios dueños, y aquellos que hemos puesto la fe en Cristo, es decir, ustedes y yo, somos sus hijos, somos posesión especial de Dios, y lo que tiene que nacer de nuestro corazón en cada momento es poder glorificarle. Y hoy día el Señor nos invita a que una forma de poder glorificarle es siendo un mayordomo fiel, que es capaz de reconocer que todo, absolutamente todo, proviene de Dios. Vamos a pasar al punto número 2. Un mayordomo fiel se contenta con lo que Dios le ha dado. Un mayordomo fiel se contenta con lo que Dios le ha dado. Y aquí vamos a ver en Génesis capítulo 39, versículos 20 al 23, que lo voy a leer, dice así: y tomó su amo a José y le puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey,
y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Cambiamos de escenario. José primero estaba en los primeros versículos que leímos, ¿no es cierto? Estaba en la casa de Potifar, que era una casa obviamente bastante hermosa, que tenía muchas posesiones, y era el mayordomo de esa casa. Y por cuidar justamente esa mayordomía, fue que fue enviado a la cárcel. Y cambiamos de escenario completamente, cambia el escenario. Pasamos de una casa lujosa, con comodidades, a la cárcel. Este mayordomo, este José que había sido nombrado mayordomo, ahora está en la cárcel. Pero el mayordomo sigue siendo el mismo. Y Dios también sigue siendo el mismo, a pesar de este cambio de lugar, a pesar de este cambio de circunstancia. ¿Ya? No vemos en la Biblia, cuando leemos la historia de José, no vemos, o al menos no está registrado, que José se haya enojado, haya hecho una rabieta o haya hecho la ley del hielo ante, ante su señor por haber ahora caído en la cárcel. No está registrado, ¿ya? Lo que sí vemos que a pesar del cambio de escenario de José, a pesar de este cambio de escenario, de estar en un lugar mucho más cómodo y pasar a un lugar mucho más lúgubre, ya, feo, digamos, no me pude decir la palabra, ¿no es cierto? José sigue siendo un fiel administrador, porque la palabra lo dice claramente. Un fiel administrador que demostraba que lo que estaba haciendo lo hacía para su Dios, ¿ya? José entonces, en este momento, se somete a lo que Dios está permitiendo en su vida, a un cambio de circunstancia. Se somete a la autoridad, porque quiere responder a Dios, a su verdadero jefe, que es Dios, ¿ya? Entonces, somete todo lo mejor, sus deseos, a lo mejor todo lo que estaba bien, que estaba en la casa de Potifar, todo lo somete a Dios. Y ahora está en un lugar que es mucho más feo, seguramente mucho más frío, pero sigue siendo un fiel mayordomo. ¿Por qué? Porque sabe a quién está sirviendo. Más que servir al carcelero, está sirviendo a Dios, está siendo mayordomo de su Dios, ¿ya? Sigue siendo fiel. Y saben, chiquillos, lo que Dios es importante al ver esta historia de José y pensar también en nosotros o llevarlo a nuestros tiempos, que es importante que nosotros tengamos presente que lo que Dios nos asigna a cada uno de nosotros es lo que cada uno de nosotros necesita. Lo que Dios nos asigna a cada uno de nosotros es lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Eso que tengo, el sueldo que gano, el trabajo que tengo, la casa que arriendo, la pieza a lo mejor que arriendo, o el departamento que tengo, es justamente lo que necesito para el propósito de Dios en mi vida y en nuestras vidas y en ese momento. Así como José pasó de una circunstancia a otra, él confiaba en su Dios y siguió siendo mayordomo, fiel a Dios en primer lugar, porque él sabía que lo que se le estaba dando era lo que él necesitaba en ese momento, porque confiaba en que Dios tenía un plan para él, así como Dios tiene un plan para nosotros también. En otras palabras, chiquillos, Dios a nosotros no nos va a dar ni nos va a quitar nada que realmente no merezcamos y que Él no quiera para nosotros, para que nosotros, por ejemplo, aprendamos algo, ¿ya? Siempre Dios nos va a dar o nos va a quitar con un propósito. Y nosotros, independientes de las circunstancias, debemos como mayordomos entregar todas nuestras habilidades que son dadas por Dios también para poder
hacer una mayordomía que realmente pueda glorificar y que pueda exaltar el nombre de Dios. Y nosotros tenemos que ser capaces también en este contexto de contentarnos, sea mucho o sea poco lo que tengamos, porque eso es lo que proviene de Dios y es lo que Dios nos está entregando a cada uno de nosotros. Filipenses 4:11 y al 13, que también lo vimos hace como 2 viernes atrás con el Pablo, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, el apóstol Pablo, no sabía cómo hacerlo, ¿no es cierto? Pero aprendió a contentarse con lo que tenía. Para nosotros, chiquillos, es absolutamente lo mismo. Podemos no saber cómo hacerlo, nos puede costar, pero podemos ir aprendiendo a estar contentos con lo que Dios nos da. Lidiamos mucho con el contentamiento, cada uno de nosotros seguramente, cuando tenemos poco, ¿ya? Pensamos a lo mejor que los que tienen más siempre están más contentos, pero no es así. La falta de contentamiento puede ser algo tanto para una persona que no tiene tantos recursos o como para una persona que tiene muchos recursos. Porque finalmente el problema no está en la cantidad, por ejemplo, de dinero o de posesiones que podamos tener. El problema está en el corazón de cada uno de nosotros. Y la única forma de sanar eso es obviamente aferrándonos al Señor. Y un mayordomo fiel que busca a Dios y que depende de Dios va a querer glorificarle en todo momento. Y una forma de poder glorificar a Dios es contentarnos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha entregado. Esa es una forma de glorificar a Dios y de ser un mayordomo fiel. Entonces yo les quiero preguntar, ¿qué tan contento me siento con lo que Dios me ha dado? Piensen ahí lo que tienen en estos momentos. ¿Me siento contento con lo que tengo? ¿Entiendo que lo que tengo en estos momentos es lo que Dios me ha dado y donde me está pidiendo que yo administre eso que me ha dado, sea poco, sea mucho? ¿O me quejo con frecuencia de las circunstancias en las que Dios me ha colocado? ¿Cómo vivo la mayordomía cuando mis circunstancias cambian y paso de estar bien a lo mejor a no estar muy bien? ¿Me quejo de eso? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo vivo mi mayordomía? ¿Cómo vivo esta administración de lo que Dios me va otorgando en la vida? Si yo soy un mayordomo fiel, si tú eres un mayordomo fiel, no deberíamos irritarnos, por ejemplo, si a un compañero de trabajo le dan un bono y a nosotros no nos dan el bono. A lo mejor no debieron habérselo dado porque uno dice, yo trabajo más que él, ¿por qué le dieron el bono a él? Pero bueno, nosotros somos administradores y mayordomos y Dios sabe lo que nos va a dar a nosotros y sabe lo que no nos va a dar a nosotros. Y nosotros, si vemos que a un compañero le dan más, por ejemplo, un bono, nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente quedarnos tranquilos y reconocer y contentarnos con lo que el Señor a nosotros nos ha dado. No deberíamos de sentir envidia porque a otro le va mejor que a mí. ¿Por qué? Porque finalmente si nosotros sentimos envidia de que a otro le está yendo mejor que a mí, lo que estamos haciendo finalmente es que estamos cuestionando a Dios. Si yo he sentido envidia porque a otro le va mejor que a mí, yo estoy cuestionando a Dios, ¿ya? Si alguien tiene más recursos que yo, si alguien a lo mejor tiene más posibilidades de viajar, o si alguien tiene más posibilidades de tomar café rico, o si alguien tiene más posibilidades de tener un auto del marca del último modelo, o lo que sea, y yo siento envidia, o puedo sentir dolor, o me gustaría tener eso, lo que yo estoy haciendo es que yo estoy cuestionando a Dios. Y un mayordomo fiel
no cuestiona a Dios. Un mayordomo fiel glorifica a Dios y se contenta con lo que tiene porque está seguro de que su amo, de que su Señor, de que su Dios le ha dado lo justo y lo que necesita. Y ha dejado en sus manos lo que tiene para ser bien administrado. Hay una historia en la Biblia que a lo mejor muchos de ustedes conocen y está ahí en Job, muy cortito. Job era un hombre que amaba a Dios y tenía muchas riquezas. En esos tiempos no existía porque es una historia muy antigua, no existía la medición de la riqueza en plata o en oro, pero sí en animales, en las yuntas de ovejas, no sé, de camellos, de animales. Y este hombre tenía muchas posesiones y también tenía muchos hijos. Entonces un día se levantó Job, dice Job capítulo 1, versículo 20-22, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en la tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job. ¿Y por qué Job dijo esto? Porque él tenía y estaba lleno de posesiones. Pero el Señor permitió que Job perdiera todas sus posesiones. Y al perder todas sus posesiones, él dijo esto, lo que les acabo de leer. Se levantó Job, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo eso no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Tiene que haber sentido dolor, obvio, porque entre todo eso también perdió a sus hijos. Tiene que haber sentido mucho dolor, porque de hecho físicamente lo hizo, rasgó su manto. Pero en el fondo, él glorificaba a Dios, porque entendía que si ya no tenía eso en ese momento, era porque Dios no quería que lo tuviera en ese momento. Entonces, Dios le remueve todas las posesiones a Job, le quitó todo lo que tenía. Pero Job, podemos decir que tenía quietud en su corazón. Había contentamiento en su corazón, porque Job sabía que nada de lo que tenía era de él, y que el Señor podía quitárselo, y de hecho así lo hizo, y él estaba tranquilo, estaba contento, había quietud en su corazón. Y el Señor nos pide eso a nosotros también. Nos dice que si queremos ser mayordomos fieles, una de las cosas que tenemos que aprender a vivir es contentarnos con lo que el Señor nos ha entregado. Cuando nosotros, chiquillos, somos capaces de tomar esta invitación que hace el Señor y somos capaces de sentirnos y entender y sabernos mayordomos, nuestro pensamiento debiera ser algo así como, por ejemplo, ¿me quitaron algo? Bueno, Dios es el que sabe. O ¿me llegó algo? Gracias, Señor. O ¿le dieron algo a otro? Dios es el que sabe. O ¿necesito algo? El Señor proveerá. Eso debiera ser nuestro pensamiento, nuestro deseo constante para poder vivir como fieles mayordomos del Señor. Eso es una disposición del corazón, es una espera en Dios, es una confianza en nuestro Señor, ¿ya? Que es absolutamente una actitud totalmente diferente a la sociedad en la que vivimos, ¿no es cierto? Que es una sociedad materialista, consumista, en la que vivimos. Pero nosotros vivimos, pero no somos de acá. Por lo tanto, nosotros sí tenemos que vivir como fieles mayordomos, contentándonos con lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Entonces yo tengo unas preguntas para que ustedes se imaginen y vean cuál sería su respuesta. No me la tienen que decir, obviamente, pero, por ejemplo, si ustedes estuvieran en su trabajo, ¿ya? Y les llaman y les avisan que se está quemando tu casa, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cuál sería mi primer sentir, mi primer pensamiento? ¿Qué haría?
Si estás en tu casa, si estás en el trabajo y te dicen se está quemando tu casa, ¿qué sería lo primero que saldría de nuestro corazón? O vas llegando a tu casa, abres la puerta y te das cuenta que robaron todo lo que tenías. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué pasaría en tu corazón? ¿Qué pasaría en tu mente? Nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos ayude a aprender a contentarnos con lo que tenemos y a aceptar las circunstancias económicas que podemos ir enfrentando, porque esas circunstancias las pone Dios para cada uno de nosotros, porque seguramente quiere enseñarnos algo, porque quiere que aprendamos a depender absolutamente de Él. Hay un ejemplo que, escuchando unas prédicas el otro día, escuché el ejemplo de algo que pasó con John Wesley. No sé si lo pronuncié bien, pero no importa. ¿Ya? Él es un teólogo y un gran predicador. Y él tenía muy claro que era mayordomo de lo que tenía y que nada era de él. Esta es una historia verídica. Él estaba predicando, esto hace muchos años atrás, estaba predicando y cuando estaba predicando van y le avisan que su casa se estaba quemando. Entonces él termina, ¿no es cierto?, de predicar, va a su casa y la encuentra absolutamente quemada. ¿Y saben lo que él dijo? La casa del Señor se quemó, una responsabilidad menos para mí. La casa del Señor se quemó, una responsabilidad menos para mí. Tener esa convicción o tener ese corazón realmente es un privilegio y lo podemos lograr cada uno de nosotros si realmente podemos entender que todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios y nosotros somos mayordomos, solamente administradores, y que lo que tenemos que hacer es a través de esa administración que el Señor nos ha pedido, que se hace difícil, ¿no es cierto?, porque ha sido corrompida, ¿no es cierto?, podemos glorificarle a Él. Tercer punto. Un mayordomo fiel glorifica a Dios con sus decisiones. Un mayordomo fiel glorifica a Dios con sus decisiones. Ahí en Génesis 41, 38 al 41 dice así. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Teníamos a José, ¿no es cierto?, nombrado mayordomo en la casa de Potifar. Después lo teníamos en la cárcel, siendo mayordomo de la cárcel, ¿no es cierto? Y mientras estuvo en la cárcel, reveló unos sueños, ¿no es cierto?, a dos personajes más que aparecen ahí, el panadero y el copero. Y después de eso, José es sacado de la cárcel y es llevado donde Faraón para revelar un sueño que Faraón había tenido. Él revela el sueño y Faraón reconoce en José algo especial, que no era José, obviamente, sino que era Dios en José. Y aquí, esto que aparece acá, y que lo podemos ver también más adelante en otros versículos en Génesis, que ustedes lo pueden ver también, José glorifica a Dios con sus decisiones porque él busca a Dios, por ejemplo, para revelar los sueños, y para tomar las decisiones, y las mejores decisiones. Y una de las decisiones que tomó José, y que fue para glorificar a Dios, para cuidar al pueblo, ¿no es cierto?, de Egipto, para cuidar incluso a su familia que después iba a reencontrar, fue guardar grano en el granero, alimento para esos años que iban a venir, donde la tierra no iba a haber alimentos. Entonces, con sus decisiones acertadas porque eran guiadas por Dios, José glorificaba
a Dios. Y nosotros también, si queremos ser mayordomos fieles, tenemos que glorificar a Dios con las decisiones que tomamos, pero no decisiones que nazcan de nosotros, sino decisiones que sean a la luz de la palabra, de lo que la palabra nos enseña, de cómo nosotros debemos administrar lo que no es nuestro, lo que es del Señor. ¿Ya? Y sin lugar a dudas, entonces, José glorificó a Dios en su vida, en su comportamiento, en sus decisiones, a pesar de todas las circunstancias que pudo haber vivido. Faraón reconocía que Dios estaba y se daba cuenta que José dependía de Dios. Ahora, yo los quiero invitar a que recordemos todo lo que tenemos cada uno de nosotros, todo lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y todo eso que le pertenece a Dios. Por lo tanto, nosotros deberíamos, si queremos hacer, por ejemplo, alguna transacción, si queremos comprar algo, si nosotros queremos invertir algo, que no está mal hacerlo, lo podemos hacer, pero tenemos que recordar que no es nuestro. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos nosotros tomar decisiones basadas en Dios, consultarle a Dios qué podemos hacer o qué tenemos que hacer con los recursos que tenemos, con lo que Él nos ha entregado en nuestras manos, porque un mayordomo fiel no toma decisiones solo, lo hace preguntándole a su Señor. Ahora, la pregunta básica de un mayordomo, la pregunta básica que nosotros deberíamos hacernos es: Señor, ¿qué quieres que yo haga con tus recursos? Esa es la pregunta básica que deberíamos hacer cuando nosotros tomamos decisiones frente a los recursos que tenemos. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces le he preguntado al Señor qué quieres que yo haga con los recursos que yo tengo? Yo creo que de todo lo que yo he hecho se lo habré preguntado, contado con los dedos de esta mano. No sé ustedes. Pero el Señor lo que nos invita a hacer y lo que debemos hacer es que nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones, hablando de mayordomía, consultándoselas a Dios, no haciendo lo que nosotros creemos que es lo correcto. Debemos tener cuidado, porque nosotros somos muy fáciles de permear con el mundo, con la sociedad, que tiene una forma muy diferente de pensar y de actuar. Porque obviamente la sociedad se guía por el éxito, el que tiene más, y da lo mismo cómo tome las decisiones, porque uno quiere tener más, quiere tener más, quiere tener más. Pero nosotros no podemos dejarnos permear por eso. Y nosotros tenemos que buscar en la palabra de Dios más adelante, en los temas que vamos a ver más adelante. Vamos a hablar del ahorro, vamos a ver qué pasa con las deudas, vamos a hablar del contentamiento más profundamente, vamos a hablar de la generosidad. Y todo eso nosotros lo encontramos en la palabra del Señor, por lo tanto no podríamos decir o hacer caso omiso, decir, no, yo tomé la decisión porque no sabía qué hacer. No, nosotros tenemos la palabra del Señor para poder tomar decisiones y ser un mayordomo fiel y glorificar a Dios con nuestras propias decisiones. Nosotros decimos que el dinero es de Dios. A lo mejor lo podemos decir hasta de memoria, pero luego compramos, gastamos, invertimos y nunca le preguntamos a Dios lo que tenemos que hacer con nuestro dinero. Y lo hacemos sin mirarlo a Él. Y el Señor no quiere eso. El Señor nos invita a que realmente reconozcamos, le glorifiquemos, le busquemos y seamos esos mayordomos fieles que glorifican a Dios con sus decisiones. ¿Ya? Ahora, no solo glorificamos a Dios cuando cantamos, cuando ofrendamos, cuando leo mi Biblia o cuando oro, o cuando hago mi trabajo como corresponde. Podemos glorificar a Dios también, por ejemplo, en este contexto de lo que estamos hablando, cuando organizo un presupuesto. La pregunta es, ¿tengo un presupuesto? ¿He hecho alguna vez un presupuesto? El Señor nos invita a que podamos hacer un presupuesto y que ese presupuesto sea en oración, que ese presupuesto tenga presupuestado, valga la redundancia, decisiones que glorifiquen a Dios. Entonces podríamos preguntarnos, los que hacen presupuesto, ¿dónde lo hagan, chiquillos? Puede ser en un Excel, en un papelito, en una app, hay algunos que a lo mejor tienen otra tecnología para hacer un presupuesto, ¿dónde lo hagan?
podríamos preguntarnos, cuando yo hago un presupuesto, porque sé que hay gente que lo hace y mucho, ¿dónde pongo, por ejemplo, las ofrendas? ¿O en mi presupuesto está el diezmo? En mi presupuesto aparto un espacio para poder ayudar al que necesita, ayudar a mi familia. Esas cosas, por ejemplo, van a glorificar a Dios, ¿ya? Eso puede glorificar a Dios. ¿Dónde destino los recursos que Dios ha puesto en mis manos? ¿Cómo organizo mi presupuesto? ¿Tengo un presupuesto? Son preguntas que nos podemos hacer. ¿O qué pasa, como les dije recién, con las ofrendas? ¿O hay un lugar, si tengo deudas, para poder salir de esas deudas, salir de ese endeudamiento? ¿O he pensado en ahorrar en mi presupuesto? ¿O mi presupuesto está destinado para ese viaje que estoy soñando, que no tiene nada de malo, hacer un viaje? Pero si mi presupuesto tiene destinado el ahorro para hacer un viaje y no tiene destinado el ahorro para ayudar a un hermano, para poder diezmar, para poder ofrendar, entonces nuestras prioridades no están siendo las de un mayordomo fiel. Y eso el Señor nos invita también a que lo veamos y lo tengamos presente, ¿ya? O por ejemplo, ¿es necesario comprarme el último teléfono de moda? No tengo idea cuál es el último teléfono de moda porque no cacho nada de eso. Pero a lo mejor alguno de ustedes lo sabe. ¿Es necesario comprarlo? Le he orado a Dios diciendo, Señor, ¿está dentro de tu deseo el que yo me compre el último teléfono? ¿O el último notebook o Max? ¿Es necesario que lo haga? ¿Se lo he preguntado al Señor? O a veces también nos podemos encontrar con que tenemos argumentos para decir, no, es que sí, es que lo necesito, pero ¿realmente lo necesito? O tenemos argumentos a veces de decir, lo que pasa es que estaba rebajado, estaba en rebaja. Primero lo iba a comprar a 12 cuotas, pero ahora lo puedo comprar a 24 cuotas. Y buscamos argumentos para obtener eso que desea mi corazón. Pero he hablado con Dios al respecto, le he pedido a Él que me ayude a tomar esas decisiones. El Señor hoy quiere invitarnos a que podamos ser mayordomos fieles y que podamos glorificarle, entendiendo que todo proviene de Él, que nada es nuestro, entendiendo que debemos contentarnos con lo que el Señor nos da y entendiendo que para glorificar a Dios debemos tomar decisiones basadas en su palabra. Y obviamente no podemos terminar si no hacemos referencia al mayordomo, porque vimos cómo José, ¿no es cierto?, descansaba en Dios, fue un excelente mayordomo, pero no por él, sino porque él confiaba en su Dios y sabía lo que tenía que hacer. Pero Cristo es nuestro mayor mayordomo, porque Él, Jesús, nuestro Señor, es nuestro modelo en cuanto a mayordomía se trata. Vino a la tierra con un único propósito, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros conocemos, que es servir y lograr la redención de la humanidad. Y no se salió de eso. Esa era su labor, a eso vino, y mientras eso hizo hasta llegar a la cruz, pasó hambre, frío, lo vituperaron, lloró, tuvo sed, pero ahí siempre estuvo firme, nuestro mayordomo fiel, haciendo lo que Dios, su Padre, le había pedido. Usó su tiempo, sus talentos, los recursos con los que contaba de la manera perfecta, porque hacía la voluntad de su Padre. Fue un mayordomo excepcional, como no hay otro. También dio ejemplo de cómo dependía de su padre y se mantuvo fiel hasta siempre, hasta hoy, fiel a su padre, fiel a sus propósitos, fiel a sus mandatos. Aún ahí, estando en el Getsemaní, ¿no es cierto?, hizo la voluntad del Padre, porque hacer la voluntad del Padre era su mayor satisfacción.
Jesús dijo en Juan 4:34, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y así lo hizo, el mejor mayordomo, que se humilló hasta lo sumo por cada uno de nosotros y no se desvió de lo que Dios había puesto en sus manos para hacer. Y Él debe ser nuestro ejemplo. Nosotros somos mayordomos de Dios y nosotros debemos de tomar lo que Dios nos ha dado y tenemos que glorificarle y tomar las mejores decisiones, siempre aferrado a Él. Y como conclusión entonces, chiquillos, somos mayordomos de Dios y tenemos la responsabilidad de administrar los recursos que el Señor pone en nuestras manos. Somos mayordomos y debemos tener siempre presente que todo le pertenece a Dios. Somos mayordomos y debemos contentarnos con lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, sea mucho, sea poco, sea más que mi amigo, sea menos que mi amigo. Como mayordomo debemos glorificar a Dios con nuestras decisiones al administrar los recursos que el Señor nos ha dado a la luz de la palabra. Y debemos seguir siempre nuestro máximo ejemplo de mayordomía, que es Cristo. Les invito a que oremos. Señor, queremos darte las gracias por este tiempo. Gracias porque estos últimos viernes tú nos has enseñado y sé que nos seguirás enseñando a cómo, Señor, debemos vivir a la luz de tu palabra en relación a lo que es el dinero, los bienes, las posesiones que tenemos, Señor. Queremos darte las gracias porque tú en tu inmenso amor y en tu inmensa misericordia siempre nos estás hablando, siempre nos estás guiando, siempre nos estás direccionando a que podamos hacer las cosas de la mejor manera para poder glorificarte, porque tú eres el único que eres digno de honor y de gloria. Y nosotros queremos en este momento también, Señor, pedirte perdón si hemos sido negligentes y si no hemos cumplido con esa mayordomía que ha sido demandada desde la creación, Señor. Esa mayordomía que la podemos vivir no por nuestras propias fuerzas, sino que aferrados a ti, a la luz de tu palabra, Señor. Y queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, a eso, a poder administrar de buena forma lo que tú nos has entregado, administrar de buena forma lo que a ti te pertenece, porque nada es nuestro. A que nos ayudes, Señor, a poder contentarnos con lo que tú nos das, porque lo que tú nos das es lo que es suficiente para cada uno de nosotros. Y también te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder glorificarte tomando las mejores decisiones al administrar lo que tú nos has dado, Señor. No engañándonos, no inventando situaciones, sino que realmente mirándote a ti para que lo que hagamos, Señor, con los recursos que tú nos has entregado, sea para glorificarte. Y, Señor, ayúdanos siempre a tener presente que tenemos que mirar a Cristo, que Cristo es lo principal en nuestra vida, y cómo no mirarlo a Él y cómo no glorificarlo a Él si Él entregó su vida por cada uno de nosotros, y de esa forma nosotros ahora podemos tener, Señor, esta salvación hermosa y hemos pasado de muerte a vida, y queremos, Señor, que nos ayudes a poder mirarlo siempre, a mirarte a ti, para poder, Señor, llegar al fin último, que el fin último de nuestras vidas, Señor, y por lo cual fuimos creados, es glorificarte. Muchas gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta, pero también tu palabra nos anima, tu palabra nos dice, no vas bien por ahí, pero tú, Señor, en tu inmenso amor, nos acompañas, nos sostiene, nos ayuda, el Espíritu Santo redarguye nuestros corazones, y nosotros queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a poder ser esos buenos y fieles mayordomos, y mientras esperamos tu retorno, podamos ir perfeccionándonos en ti y podamos glorificarte con todo, Señor, lo que tú nos has demandado que administremos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén.